Bien, ya a esta hora de la noche vamos a enlazarnos con el almirante Jorge Montoya, él es vocero de la bancada de Renovación Popular. Ellos están pidiendo suspender la semana de representación. Estamos entrando a la semana de representación y esto para ver un tema que quedó pendiente sospechosamente de la agenda del Congreso la semana pasada, la interpelación al actual ministro de Transporte, Heiner Alvarado. Almirante, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila. Gracias por la invitación. ¿Ha tenido eco su pedido? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Por qué no se agendó? Si para todos los medios era sabido que se vería el día jueves en el Pleno la interpelación al ministro Alvarado. No lo sabemos, ha sido decisión de la mesa directiva, motivo por el cual, al ver que no había cambio en la agenda, el día de ayer presenté una carta a la presidenta del Congreso pidiéndole que suspenda la semana de representación para poder atender el tema de la censura al ministro de Transportes, la posible censura al ministro de Transportes, claro, y que era las una interpelación. puedan atender también esa interpelación que puede llegar a censura de acuerdo a las circunstancias. Claro, claro. ¿Le ha respondido algo ya la mesa directiva? No, se han reunido el día de hoy, tengo entendido. Espero que el día de mañana den la respuesta. Entonces esto se podría ver eventualmente en el jueves. Usted habla de la posibilidad de una censura. ¿Hay los votos para ello? Heiner Alvarado sigue siendo, según la tesis fiscal, uno de los cabecillas o brazos más importantes de esta organización criminal enquistada en el poder. Con todos los elementos que ha dado la Fiscalía, lo menos que puede hacerse es censurarlo. Pero le pregunto en la realidad, porque bajo esa lógica el presidente también tendría que estar vacado, ¿de acuerdo? Pero ya vimos que no. Sí, le pregunto, ¿tienen los votos para censurar? Yo creo que sí llegamos a los votos. ¿Para censurar a Heiner Alvarado los tiene, almirante? Sí, creo que sí tenemos los votos. Entonces sería cuestión simplemente de trámite. Usted ha sido bastante duro también al comentar la liberación de Antauro Humala. Antauro Humala ha cumplido su pena y todo parece indicar que ha sido una liberación enmarcada en la ley. Hay dudas. He cruzado una carta a la Procuradora del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, perdón, para que tome acción sobre el INPE en el sentido de que se necesita la resolución de un juez para poder reducir la condena. Bien, almirante, vamos a presentar una nota, me gustaría que usted la vea en cualquier caso para comentarla, que habla precisamente del protagonismo que ha tomado la señora Lilia Paredes, primera dama. Entendemos que ella habría sido, digamos, un brazo articulador de la organización criminal liderada por su esposo, Pedro Castillo, pero en esta nota vamos un poco más allá de explicar cuáles son las razones por las que la primera dama el día de hoy enfrenta un impedimento de salida del país. Vamos con el reportaje y regresamos con el almirante Montoya. Sé que se la van a llevar a mi esposa, la van a poner, quieren ingrilletarla y quieren ingrilletar también al resto de mi familia. La palabra de maestro se ha convertido en palabra de preocupación y angustia. Y hoy seguro se quieren montar alguna solicitud de impedimento de salida, de salida del país de mi esposa. Ella no va a salir en ningún momento del país y tiene que someterse no solamente a la justicia, sino demostrar su inocencia. El presidente Pedro Castillo ha utilizado sus últimas actividades oficiales para defender a su esposa Lilia Paredes. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resista y hasta acá. Y por eso, compañeros, no nos van a quebrar. Y es que Lilia Paredes, aquella mujer que conoció desde la primaria y con la que contrajo matrimonio hace 22 años, es hoy sindicada por el Ministerio Público como la coordinadora de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, aquel que maneja un presupuesto de más de 3.000 millones de soles. Tuvo evidentemente un papel protagónico. La primera dama, de acuerdo a la hipótesis fiscal, habría cumplido un papel importante, decisivo, en la estructuración de estos
grupos o círculos, ¿no es cierto?, de corrupción que se conectaban con el Ministerio de Vivienda. La primera dama, como se ha podido determinar hasta el momento, cumplía un papel facilitador de estas citas o estos encuentros. Sigue el hostigamiento hoy, el hostigamiento judicial. No les importa quebrar a la familia. Gritos que para el analista político Iván García son una muestra de desesperación. Es un clarísimo testimonio de que el presidente está al tanto desde hace buen rato de todas estas conductas ilícitas, pues se adelantó ofreciendo o señalando que su esposa iba a entregar el pasaporte, destinado obviamente el mensaje a decir de que son inocentes, de que ellos están dispuestos a colaborar con la justicia. De acuerdo a la tesis fiscal, Lilia Paredes sería la coordinadora de la red criminal con el Ministerio de Vivienda y junto a sus hermanos David y Walter se dedicaban al direccionamiento de obras. Lilia fue la que autorizaba que las puertas de Palacio se abran para que se hagan los arreglos necesarios. Incluso los 90.000 soles que sus hermanos depositaron a los empresarios Hugo y Angie Espino habrían salido de su propio bolsillo. Sin embargo, David Paredes Navarro sostiene que fueron sus ahorros. Lo hice un préstamo por un 5%, eso fue el trato, ¿no? Un 5% del total del préstamo, entonces eso fue el trato. El fruto del trabajo de varios años, yo llegué a tener un promedio de 100.000 soles ya de todo ese tiempo que yo había trabajado, laborado. Elaboran pues una historia, una historieta, mejor dicho, sobre el origen de ese dinero. Cuando evidentemente sabemos, y saben también ellos, de que las investigaciones del Ministerio Público van a terminar evidenciando de que no hay tal préstamo. Es una versión que se parece mucho a la versión que dio Bruno Pacheco inicialmente respecto de los $20.000 que se encontraron dentro del Palacio de Gobierno. La desesperación y angustia se respira en Palacio de Gobierno. Lilia Paredes ya cuenta con una solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses. Un pedido fiscal que podría terminar con la detención preliminar por los graves delitos cometidos desde su posición de primera dama. Bueno, en efecto, lo que decía Iván García en la nota es cierto. El presidente se victimiza y la Fiscalía tarde o temprano concluirá las investigaciones y seguramente demostrará por la cantidad tremenda de indicios que hay y pruebas ya acumuladas que la responsabilidad recae en el entorno del presidente. Almirante, sin embargo, la ciudadanía continúa expectante porque en el Congreso esta novela se prolonga ad eternum. ¿Algo que decir al respecto? Sí, Mávila, las evidencias son abrumadoras. Tenemos elementos más que suficientes para elaborar la vacancia por capacidad moral permanente. ¿Lo va a Pero hacer? aún falta que se convenzan algunos congresistas que están en duda. Bueno, eso es lo que uno no Y termina... yo creo que la duda es producida por los tratos que ha tenido con el presidente. Los tratos que ha tenido con el presidente o por otras razones, pero en cualquier caso, almirante, vamos a estar atentos a lo que ocurre en el Congreso. Hoy la señora Camones no advertía o no respondía directamente sobre este asunto, más bien dejaba un poco la pelota en la cancha de la Fiscalía para cuando la Fiscalía presente la acusación constitucional. Pero una investigación fiscal puede tomar hasta 36 meses si se considera un caso complicado. Esto nos condenaría a 3 años de crisis política. Mávila, yo creo que esto debe solucionarse en este año. No podemos esperar más como país. Bien. Todo está paralizado. Así es. Y la estrategia de desesperación del presidente va a afectar la tranquilidad nacional. Muy bien, almirante. Muchas gracias por haber abierto la semana y abierto el programa con nosotros esta noche. Nos acompaña el ex